Gracias, señor presidente. Nosotros sí tenemos un interés legítimo en que esto tome algún tiempo. ¿Por qué? Porque creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para por lo menos poder aprobar dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la objeción que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso. Aquí ni el gobierno va a dar mermelada, ni los congresistas la van a pedir o a recibir. Aquí hay dignidad en el gobierno y dignidad en la mayoría de este Congreso. Lo que sí necesitamos nosotros es con las diferentes bancadas examinar la posibilidad de que se aprueben por lo menos dos de las cuatro objeciones. La que tiene que ver con la extradición y la que tiene que ver con los terceros. Ya el tema que se ha discutido esta tarde, creo que hay dos proposiciones. La del doctor Germán Barón, senador de la República, y la del senador John Milton. El Centro Democrático se allana a cualquiera de las dos. Lo que queremos es que en cualquier intervalo entre hoy y esa fecha se piense en la posibilidad de ese acuerdo de las mayorías del Senado. Olvidándonos que la derrota en la Cámara, sí, preocupa, pero yo creo que más importante que ese reclamo es el riesgo de no aprobar esa objeción sobre la extradición y sobre los terceros. Porque uno quisiera entonces recordar, la derrota en la Cámara es muy pequeña al lado del triunfo del no en el plebiscito, pero dejemos ese tema por hoy. Busquemos un acuerdo de las mayorías del Senado para estos dos puntos. Ahora yo quiero hacer este análisis a quienes han hablado del auto de la Corte Constitucional y del fast track. A mi modo de ver, salvo mejor opinión de otras personas, el fast track no solamente lo elevaron al nivel constitucional, sino que lo pusieron en concordancia con varias normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el auto, la misma Corte Constitucional, en el auto que citaron ahora, recuerda lo que dice el artículo 153 de la Constitución, no del fast track, que en el evento de haber objeciones, estas se tienen que tramitar antes de que termine esta legislatura el 20 de junio. Eso no es una norma de fast track, eso es una norma ordinaria de la Constitución, que demuestra que el fast track explícitamente quedó en concordancia con las otras normas del ordenamiento jurídico. Entonces dice, hay que darle prelación a esto sobre otro punto del orden del día, porque es lo que ordena el fast track. Ya lo habíamos dicho, el fast track perdió su vigencia. La vigencia ulterior la tendría que definir específicamente y nunca la definió. Y la Corte Constitucional lo que dice es, tiene que haberse tramitado todo de acuerdo con el procedimiento legislativo especial del Acto Legislativo 1 de 2016. Recordemos ese inciso final del artículo primero, remite para los temas no expresamente definidos al reglamento del Congreso. O sea, que el reglamento del Congreso está vinculado al fast track. Pero si la interpretación fuera distinta, honorables senadores, si se dijera que la interpretación es que todo lo que tiene que ver con el proceso con la FARC hay que darle prelación en el orden del día, aquí no habría tiempo para nada distinto, porque falta por reglamentar en el nivel legal un 50-60% de los acuerdos de La Habana. Y entonces, si el criterio que se va a aplicar
es que eso es prioritario en el orden del día, apague y vámonos. Quiero finalmente insistir en esto. Nosotros tenemos interés de un diálogo con las diferentes bancadas, con el gobierno, con el fiscal general, para que por lo menos consideremos la posibilidad de examinar la aprobación de 2 de las objeciones, lo que tiene que ver con la extradición y lo que tiene que ver con lo de los terceros. Y quiero decir esto, no estamos en el tema de fondo. Yo voy a retirar mi impedimento en la oportunidad, señor presidente del Senado, y le voy a pedir a esta plenaria que me apruebe el retiro del impedimento. Entonces, anticipo un tema de fondo. El país ha aceptado, nosotros a regañadientes, pero lo aceptamos, que por delitos anteriores a la firma de los acuerdos de La Habana no haya extradición. Pero es que si no miramos con cuidado la objeción del presidente Duque, Colombia va a quedar condenada a no tener extradición. Podrá haber diferentes interpretaciones, pero lo factual es que desde 2012, cuando se anunció, honorables senadores, que no habría fumigación, que no habría extradición, que los procesos de erradicación prioritariamente serían acordados con las comunidades, que el delito de narcotráfico en el caso de los grupos en ese proceso de paz sería conexo con el delito político, que no habría cárcel y que habría elegibilidad política. Lo factual es que en ese momento el país tenía 42.000 hectáreas de coca y ese día empezó a sumar hasta que llegó a lo que dijeron el año pasado, 209.000. Por favor, nosotros aquí no estamos pidiendo un espacio de tiempo para que le ofrezcan mermelada a los congresistas que no le van a ofrecer, sino para que el país haga una reflexión y este Senado piense en no ofrecerle mermelada a los criminales. Que piense este Senado por lo menos en salvar 2 figuras de esas objeciones, la de la extradición y la que tiene que ver con los terceros. Yo quisiera, señor presidente, que se promoviera un diálogo con las diferentes bancadas para examinar esos 2 puntos. Muchas gracias. Vuelvo a tomar la palabra y me da pena con tantos senadores que han estado aquí largas horas, porque este es un tema bien importante para el pueblo colombiano y la realidad no se puede distorsionar. Repito, la parte principal de mi intervención esta noche ha sido unos argumentos para decir que el fast track no está vigente, que el mismo fast track remitió en todas aquellas materias en las cuales hubiera vacío a el reglamento del Congreso, y el reglamento del Congreso no permite, no hace procedente exigir que estas objeciones tengan que estar en el primer punto del orden del día. Di una amplia explicación sobre eso. Propuse que las mayorías del Senado buscaran un acuerdo para por lo menos aprobar 2 objeciones. Aprobar la objeción que busca evitar que la extradición quede anulada y la objeción sobre los terceros, a la cual algunos refieren con el nombre de colados. Insisto en esa propuesta. Dije que el Centro Democrático no tiene interés en dilatar, sino en producir esa reflexión. Contesté porque se dijo que se estaba buscando, era una oportunidad para dar mermelada y cambiar el voto del Senado a partir de mermelada. Dije, ni el presidente Iván Duque la ofrece, ni este Congreso la acepta. Salí en defensa del presidente Iván Duque, de su carácter, de su bondad, cuando lo acusaron aquí de ser una persona susceptible de presiones. Me acusaron esta noche de que yo había propuesto
en el curso del proceso del M-19 a acabar la extradición. Falso de toda falsedad. Leí lo que había ocurrido en la época. Recordé cómo cuando el M-19 había hecho la paz con el presidente Barco, participado en la constituyente, estaba en el Congreso postconstituyente, vino una nueva judicialización y participé, quizás asumí un liderazgo para un reindulto. Dije, bien o mal, ese acuerdo lo hicieron. Y de pronto me equivoqué ante la historia. Le repito a los honorables senadores y a los colombianos que siguen la televisión esta noche, que dije lo siguiente: con esas personas de buena fe del M-19 que estuvieron en la constituyente y estaban en ese Senado postconstituyente, creo que procedí bien. De pronto contribuí a crear un mal ejemplo para la historia por lo que pasó después con la FARC. La impunidad total es la partera de nuevas violencias. Tengo que referirme al no. Mire, aquí se dijo que él no había ganado por mentiras. La misma Corte Suprema recibió unas denuncias contra mi persona y las tuvieron que archivar porque revisaron todos mis discursos en el proceso del no y encontraron que no mentí, que no engañé al electorado. Entonces, me he visto en la obligación, señor presidente, de referirme a estos temas. Ahora, el senador Carlos Felipe Mejía es un hombre recio, pero es un hombre coherente. No tiene dos discursos. Aquí no puede haber, hace una hora, un discurso de odio, de ofensa, llamándonos filibusteros, acaparadores de tierras fértiles, que estábamos presionando al presidente Duque, toda clase de insultos, para después venir a hablar ahora de amor. Yo sí creo en una cosa, señor presidente y honorables senadores. Yo prefiero la dignidad de un hombre alzado en armas que el sicariato moral difamante. Hay que decir completico lo que dije. Por allá un poeta español decía: amor y odio los creó la suerte y por fortuna nacieron hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se valen de la palabra amor para tapar su odio. Y ese odio que los mantuvo asesinando colombianos logró paralizar sustancialmente el progreso social de este país, que se distinguía en América Latina desde los años 60 como el que más estaba avanzando en eliminación de la pobreza. Gracias, señor presidente.